Bueno, vamos entonces a tener a continuación una intervención que es central, que es fundamental en el curso de hoy, que está a cargo del compañero William Alfredo Castillo. Aquí dice Boyé o Bolé. No sé muy bien cómo se pronuncia el. Sí, voy a decir Boyé, como lo dice aquí. Muy bien. Perfecto, lo tenemos en pantalla porque él está conectado. William es periodista con posgrado en ciencia política, mención políticas públicas. Es actualmente viceministro de políticas antibloqueo y entiendo, Pedro, porque no está aquí escrito, pero entiendo que él también está al frente del Observatorio Venezolano Antibloqueo. Pedro Miguel, sea serio tú también, oye. Bueno, William Castillo nos va a hablar del impacto de las medidas coercitivas unilaterales en Venezuela. Adelante, compañero William. Buenos días a todos y todos. Quisiera saber primero si se escucha todo bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, me dijeron que tengo 25 minutos para explicar cuál es la situación actual del bloqueo. Es un poco difícil, pero bueno, voy a tratar de cumplir con el tiempo. Y bueno, pero no me cuenten esta introducción. Agradecer, por supuesto, al vicepresidente sectorial de planificación, a todo su equipo, al ministerio, bueno, y a todos ustedes los que están conectados, conectadas en las comunas, en las instituciones públicas, en las corporaciones, y valorar muchísimo el esfuerzo de este sistema de formación que para mí, lo digo de verdad, es el más amplio que existe en el país, que hemos logrado construir un sistema de formación apoyándonos en las nuevas tecnologías, pero sobre todo promoviendo el debate, el diálogo con nuestro pueblo, la consulta permanente, eso que nos pedía Chávez, ¿no? Estar siempre con nuestro pueblo en la batalla de las ideas. Así que bueno, voy a poner cronómetro aquí, me disculpan, para arrancar los 25 minutos y tampoco me cuenten mientras pongo al aire, déjame ver el tema de compartir la pantalla. Ok, vamos a ver. Quisiera saber si se ve, si se ve Perfecto, se está viendo. se ve bien Sí, se ve la bien. lámina. Ok. Ajá, pero vamos a poner entonces completa, ¿no? A full pantalla. Ya va. ¿Cómo lo ponemos aquí a full pantalla? ¿Ah? Ya va, un momentico. ¿Por qué tengo que ponerlo? No, espera, no. Por eso es que quería hacerlo desde la aplicación. Porque aquí... Ya va. Ya va, un momentico. Un momentico aquí. No, Ventana. hay que buscar la otra. Pero ¿y por qué no está la de esta, ves? Esta es la que quiero poner. Aquí está. Esta sí es, ¿no? ¿Sí? Ok. Lo que quiero confirmar si se ve la pantalla completa. Perfecto. Perfecto, entonces bueno, arrancamos. Ahora sí arrancamos los 25 minutos. Ponme aquí el cronómetro, por favor. Dale W si te pide. Entonces, fíjense, vamos a actualizar un poquito cuál es la situación, porque yo sé que ustedes son un equipo muy formado. Además, Ricardo ha hecho una extraordinaria intervención inicial que introduce elementos del contexto, de la historia reciente, así que me ahorra unos minutos recordar de dónde venimos. Lo que yo quisiera es ver cómo actualizamos esto y en qué momento estamos, porque a partir de la agresión del 3 de enero y del secuestro del presidente y la primera dama, se trata de construir, como siempre en estos casos, un relato
Primero, para minimizar lo ocurrido y luego para distorsionar el proceso en que hemos entrado. Hemos entrado en nuestra contradicción histórica con el imperio estadounidense, hemos entrado en una etapa de negociación a pesar de que la agresión se mantiene y de que la amenaza se mantiene. Así que por eso quiero tocar en estos 20 y pico minutos 6 puntos, referirme brevemente a los 25 años, ahora son 26 de agresiones que ha sufrido nuestro pueblo, el bloqueo, los logros de la estrategia antibloqueo y, por supuesto, esta nueva etapa que estamos viviendo. Voy a ir, repito, puntualizando cositas para detenerme en una y pasar muy rápidamente a otro. Obviamente, esto que digo aquí, 25 años de agresiones y una contradicción histórica. Es muy importante ubicar que existe en este continente, solo existen dos doctrinas que expresan la visión de lo que deben ser las relaciones entre nuestras naciones. Una es la doctrina bolivariana y otra es la doctrina Monroe. Entonces, en la génesis, en el corazón de la contradicción con Estados Unidos, está este hecho histórico, que Estados Unidos ha dicho desde 1820 que quiere controlar nuestra región, que quiere controlar nuestros recursos, nuestros países, y que hubo un hombre, un libertador, Bolívar, que fue liberador, y dijo, nuestros países tienen que ser soberanos. Por eso, cuando surge la revolución bolivariana, esa contradicción histórica se aviva y se trae al presente porque es una contradicción base que condiciona y condicionará la vida y el futuro de nuestra región. Y nos tocó a nosotros los venezolanos, sin pedirlo, nos tocó asumir este rol histórico. Así que existe esta contradicción histórica que hoy está en un momento particular. Me paso brevemente por los 26 años de Revolución Bolivariana y fíjense ahí, en una línea de tiempo muy general, cómo la Revolución Bolivariana ha vivido varias etapas en esta construcción de un nuevo modelo y en esta resistencia frente a la agresión imperial, que incluyen golpes de Estado, que incluyen intentos de desestabilización, de violencia, y a partir, como vemos aquí, de la pérdida, del cambio del paisaje del comandante Hugo Chávez, se genera, por supuesto, este periodo oscuro de nuestra historia, que es el bloqueo económico, que ya va para 11 años. Este periodo que vemos al final de la línea de tiempo es el que caracteriza nuestro momento actual y es nuestra historia reciente, y algunos elementos ya apuntaba Ricardo muy claros sobre lo que ocurrió en este proceso. Una guerra económica, un ataque al Estado, un intento de destruir el Estado nacional, un intento de aniquilar la Revolución Bolivariana y su liderazgo, y un intento de frenar el proyecto popular en Venezuela. Y esto culmina a partir de agosto del 2025 con un dispositivo agresivo militar que va preparando lo que sucedió el 3 de enero, que es una agresión militar. Es decir, sin que Venezuela haya hecho nada, solo resistiendo y tratando de construir su proceso, terminó Estados Unidos agrediendo militarmente, después de haber agredido políticamente, diplomáticamente y sobre todo económicamente en este periodo a Venezuela. Así que podemos caracterizar el bloqueo como la agresión más cruel de nuestra historia, más grave, más profunda, más inhumana, que ha herido el corazón de nuestro pueblo, que ha herido nuestra economía, pero que no ha cambiado la decisión y la voluntad y el proyecto político. Muy por el contrario, nuestro proyecto político se ha fortalecido en la lucha y se ha fortalecido en la resistencia y en la superación de las medidas coercitivas unilaterales o de las sanciones, como queramos llamarlo. Si acortamos y agarramos este último periodo de estos últimos 11 años, desde 2014 se han dictado todo tipo de medidas contra la economía y el Estado venezolano. Se han bloqueado nuestras cuentas, se nos excluyó del sistema financiero internacional, se sancionó nuestra deuda, se sancionó nuestra industria petrolera, el Banco Central de Venezuela, la banca pública, los CLAP, se sancionó al Ministerio de Alimentación, se sancionó a nuestro servicio exterior, a nuestros embajadores y embajadoras, se han secuestrado y destruido aviones de Venezuela, se han sancionado barcos de Venezuela, se decretó un embargo petrolero a PDVSA, y todo eso se ha hecho en un periodo de una década, poco más de una década, y por eso decimos que constituye la agresión más grave.
Venezuela se han impuesto en estos 11 años 1.088 medidas coercitivas unilaterales de castigo, persecución, asfixia y extorsión económica. ¿Y cómo estamos en este momento? Bueno, en este momento, en estos 11 años, se han impuesto un total de 1.088 medidas coercitivas unilaterales, de las cuales están activas 1.040. Digamos, medidas algunas ya se han ejecutado y otras se mantienen activas. Y esto es muy importante, compañeros, compañeras, decirlo, porque se ha vendido el relato de que se están levantando las sanciones a Venezuela. No se están levantando las sanciones a Venezuela. Estados Unidos está diseñando un sistema de administrar las sanciones, de administrar la agresión, condicionar la liberación de algunas actividades y algunas operaciones económicas en medio de una negociación política y económica bastante compleja. Yo no me voy a meter en profundidad en este tema porque constituye un asunto de Estado, por supuesto, que lleva y que encabeza pues la presidenta encargada de esta negociación, pero que sí es verdad que lo que está haciendo Estados Unidos es administrar el dolor que producen las sanciones. Los gringos dicen que la sanción es un sistema de aplicación de dolor. Bueno, las licencias es un sistema de administración del dolor. Es como cuando uno se toma una pastilla para el dolor de cabeza, pero no ataca la causa y no se elimina la causa del dolor de cabeza. Así que esta es la situación que estamos viviendo. Brevemente, dos láminas sobre el impacto, que son las más claras. El impacto de ese bloqueo, de esas medidas coercitivas, de esa guerra económica, como queramos llamarla, sobre la industria petrolera. Y ahí vemos la caída acentuada de la producción petrolera, ¿verdad? En los primeros 7 años, 8 años del bloqueo, desde 2015 hasta 2020, el año de la pandemia. Como Venezuela pasó de producir 2.300.000 barriles de petróleo diarios a producir apenas 500.000 barriles promedio en el año 2020. Esa caída que es histórica, que no tiene parangón, es la que explica la crisis económica que se deriva de la ausencia de recursos, de la asfixia financiera que sufrió Venezuela y sufrió PDVSA. Esa caída de la producción del 87% hizo que en 7 años, en los primeros 7 años del bloqueo, Venezuela dejara de producir casi 4.000 millones de barriles y PDVSA perdiera, dejara de ganar 232.000 millones de dólares. Cuando uno se pregunta dónde están los recursos de los hospitales, de las escuelas, de los ingresos de los familiares, de los trabajadores, de sus salarios, de sus pensiones, está aquí, en esta pérdida que sufrió. Porque cuando el comandante Chávez cambió de paisaje, cuando fue, lo digo aquí, esto no tiene nada que ver con el tema, pero para mí el comandante Chávez fue una muerte provocada, fue asesinado por el imperialismo. Chávez había dejado un país estable y una economía estable y una economía que tenía perspectivas de desarrollo hacia adelante. Y esta caída brutal, histórica, que no tiene comparación, es la que induce una crisis inflacionaria, una crisis en el tipo de cambio, la migración, el cierre de empresas, la fuga de capitales, es decir, todos los fenómenos que vimos a partir de 2014-2015 que se produjeron en Venezuela. Así que este es el elemento clave. ¿Cómo se reflejó eso en la caída de los ingresos públicos? Bueno, los ingresos públicos cayeron entre 2014 en divisas, medidos en moneda extranjera, cayeron prácticamente 100%, 98% cayeron los ingresos en divisas de 40.000 millones de dólares que tuvo nuestro país a 743 millones en 2020 y aquí, bueno, viene el proceso de recuperación que estamos viviendo en estos momentos. Así que esa agresión económica, ese ataque a la moneda, ese ataque a las finanzas públicas, se nos bloquearon recursos. Por ejemplo, Venezuela tiene hoy 22.000 millones de dólares, aún hoy cuando hablamos, tiene retenidos y confiscados en 29 bancos y en el sistema financiero internacional. Tenemos 31 toneladas de oro confiscadas en el Banco de Inglaterra, que son más de 2.000 millones de dólares. Es decir, se atacó la base fundamental del corazón de nuestra economía, que es la industria petrolera y que es las finanzas públicas, para asfixiar económicamente al país, inducir una crisis interna y producir un cambio de régimen. Ese era el plan, siempre fue el plan y Estados Unidos lo ha además expresado ahora abiertamente que ese era su plan. Pero incluso se dice que ahora, cuando llega Donald Trump en su segunda gestión,
Fíjense que durante el año 2025 ha dictado más de 60 medidas contra la economía venezolana. Y esto es antes del 3 de enero. Se dictaron aranceles, Venezuela tiene 2 medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos, se dictaron medidas contra la migración venezolana, se generó una caza humana, una persecución de nuestros migrantes, incluso llevándolos ilegalmente a El Salvador y también persiguiendo a familias. Se hay secuestrado niños venezolanos, más de 120 niños venezolanos que están todavía presos en cárceles para niños que tienen en los Estados Unidos. Se siguieron incautando activos de Venezuela como los aviones y buques y se llegó a la operación militar. Es decir, durante el año 2025 lo que hizo esta agresión fue acelerarse para provocar precisamente una situación o que se generara una crisis interna o que se culminara como efectivamente lo hicieron con esta operación militar. Y en términos de números, solo la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dictado 534 medidas, 217 personas. Ahora hay que cambiarle y poner 215, porque fue excluida del listado de sancionados nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hace unos días, y también fue excluido el ex procurador Reinaldo Muñoz. Hay 84 buques sancionados, 60 aviones sancionados en relación a Venezuela y 173 entidades públicas o privadas, nacionales y extranjeras, relacionadas con Venezuela. Es decir, además de quitarle las divisas, se trataba de evitar el comercio exterior del país, las exportaciones, las importaciones, y eso alcanzó incluso los elementos relativos a los alimentos y a las medicinas. Brevemente, estamos a mitad, llevo 12 minutos 24, creo que voy bien. Espero se esté entendiendo. ¿Qué hizo nuestro pueblo? ¿Qué hizo nuestra revolución? ¿Qué hizo nuestro liderazgo encabezado por Nicolás Maduro? Nos sentamos de brazos cruzados, nos pusimos a llorar, como dice el poema de Miguel Hernández, ¿no? Que decía durante la Guerra Civil Española: quien se para a llorar, quien se lamenta contra la piedra hostil del desaliento, no será un vencedor, será un vencido lento. Nos vencimos nosotros, nos dejamos, nos pegamos la cabeza contra la piedra del desaliento. No, nos pusimos a trabajar, buscamos formas de enfrentar el bloqueo. Y ese esfuerzo lo encabezó y lo diseñó el presidente Nicolás Maduro a través de un programa de recuperación económica que lanzó en 2018. Ese programa es un programa, desde el punto de vista conceptual, heterodoxo, que incluye medidas macroeconómicas, económicas, productivas, de economía pública, de impulso a la economía comunal, de impulso a las nuevas economías familiares o los llamados emprendimientos, acuerdos comerciales con aliados internacionales, optimizar subsidios, revisar el sistema cambiario, hacer reformas tributarias. Es un programa amplio, complejo, que se ha venido ejecutando, y el presidente Nicolás Maduro, yo siempre lo repito, tuvo la valentía ante nuestro país cuando presentó este programa económico en 2018, agosto del 2018, dijo que este programa no iba a producir resultados en el corto plazo, que sus resultados se iban a ver en 3 o 4 años, y efectivamente fue así, porque los resultados de este programa, los motores productivos, toda la estrategia de, como él decía, o como dice, hacer más con menos, aprovechar al máximo los recursos, empezó a dar resultados después de la pandemia con el desarrollo económico, el crecimiento que ha venido teniendo la economía venezolana, aún en medio de la agresión, aún en medio del bloqueo, y estas son las cifras, 8.5 es las cifras del Banco Central del año pasado, el crecimiento del sector agricultura de 6,6, de la minería, de la manufactura. Yo pongo estos números no para hablar como los tecnócratas, solamente a partir de los números. Los números tienen un correlato en la vida, en la realidad. Los números nos hablan de los procesos, de lo que está pasando. Por eso es tan importante cuando yo me emociono tanto cuando veo a las comunas hablando de números y cuando cartografían el territorio y cuando una comuna puede decir cuántas personas viven, cómo viven, quiénes son los sectores vulnerables, cuáles son las políticas. Cuando una comuna puede hablar de la producción comunal, que por cierto es otro elemento. Aprovecho que estoy en el Ministerio de Planificación. Nosotros hemos desarrollado un conjunto de actividades de investigación en las comunas
y nosotros estamos convencidos que en Venezuela hay que abrir un debate sobre el PIB comunal, el aporte que está haciendo la comuna al crecimiento, pero que no está medido por el sistema del Banco Central. O sea, nosotros no estamos midiendo lo que produce la comuna, salvo cuando su producción se vende. Pero hay una gran parte de la producción comunal que no se vende, que no entra al sistema formal. Y entonces, al no entrar al sistema formal, no es recogido por el sistema de cuentas nacionales del Producto Interno de la Nación. Pero ahí eso es creación de riqueza, eso es producción nacional. Aprovecho este detallito aquí para pedirlo. Lo que quiero decir con todo esto, bueno, y aquí está hasta la última consulta, nos hemos incorporado a la última consulta. Además de resistir y además de recuperar la economía, hemos seguido profundizando nuestro modelo político, que es nuestra democracia comunal, que es la transformación de la sociedad sobre el territorio con la participación protagónica del pueblo. Y ya lo veíamos en el hermoso testimonial que nos daban estas compañeras de la comuna. Dos gráficos que nos muestran, hay muchísimos que tiene el observatorio, todo esto es información pública, está en nuestra página web, aprovecho para hacer la cuñita, la disminución que está viendo en los últimos años de dos elementos fundamentales, la mortalidad materna y la mortalidad neonatal. Se viene reduciendo porque estamos recuperando, aún sin estas licencias y aún sin este supuesto apoyo que está dando Estados Unidos, la economía venezolana y la salud del pueblo venezolano y el ingreso se venía recuperando. Y otro anuncio muy importante que hizo la presidenta a comienzos de año fue que el año 2025 no hubo importación de combustible. Es decir, hemos derrotado también el golpe del combustible, así como derrotamos el golpe eléctrico y el golpe político. Todo este esfuerzo se hizo antes del 3 de enero. Venezuela venía recuperándose con un programa económico, con una visión y llamando siempre al diálogo. El presidente Maduro no solo llamó al diálogo a la oposición light o a la oposición extremista de Venezuela, permanentemente pidió el diálogo con Estados Unidos. Y para negar ese diálogo y para quebrar este proceso de recuperación autónoma, sin estas supuestas ayudas que están brindando, fue que se dio el golpe militar, la agresión. Y finalmente también atendimos, estos son hasta finales del año pasado, los migrantes repatriados solo de Estados Unidos a través del plan Vuelta a la Patria, porque nosotros también tenemos una obligación de defender, de promover el reencuentro de la familia venezolana, de darle oportunidades de trabajo, que hay muchos empleos y muchas oportunidades de trabajo en Venezuela a nuestros migrantes y no tienen que estar sufriendo ataques, xenofobia, persecución y agresiones fuera de su país. Todas estas cifras nos hablan de un pueblo en resistencia, de un pueblo que ha enfrentado el bloqueo y que lo empezó a superar, como le gusta decir al presidente Nicolás Maduro, con músculo propio. Pero además, y finalmente, también desarrollamos un muro de protección jurídico. Es decir, a una acción ilegal, que es el bloqueo, hemos respondido con una acción legal, que es el fortalecimiento de nuestra base jurídica. La ley antibloqueo, la ley de zonas económicas especiales, la ley de extinción de dominio, la ley de protección de activos, la ley Libertador Simón Bolívar para castigar a todos aquellos que piden sanciones y por supuesto ahora la agenda, la importante agenda, muy importante agenda legislativa que comenzó con la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos. La presidenta encargada pidió en el inicio del año judicial una reforma judicial. Hay un conjunto de leyes que se están aprobando sobre trámites para facilitar los procesos económicos. Es decir, el país también ha respondido con las armas de la legalidad contra una agresión ilegal. Y esto es un esfuerzo de todo el país. Nosotros tenemos que sentirnos profundamente orgullosos de lo que hemos hecho como nación para enfrentar esta agresión. No es poca cosa lo que nos hicieron, pero no es poca la respuesta que nosotros hemos dado como pueblo y eso será evaluado por la historia. No voy a referirme a lo que pasó el 3 de enero, por supuesto, es un tema estrictamente político. Sí podemos decir que fue la agresión, como se ha dicho, de una potencia nuclear masiva, asimétrica, aprovechando las asimetrías del poder militar, que buscó descabezar al Estado venezolano y que no logró. Lamentablemente, tomaron de rehén a la pareja presidencial, a nuestro jefe de Estado, y eso condiciona el proceso entonces que
nace el 4 de enero a partir de esta agresión. La presidenta encargada lo ha dicho, el gobierno, y lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno de Venezuela hoy es el gobierno de Nicolás Maduro Moro. Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela y Delcy Rodríguez, por la interpretación que hace el Tribunal Supremo de Justicia en una situación sobrevenida, asume en carácter de encargada la presidencia mientras se resuelve la situación del presidente. Así que esta nueva etapa, donde estamos tratando de transitar de una agresión a una negociación, está caracterizada por la diplomacia, la recuperación plena del país y la defensa de nuestra soberanía. Y aquí yo puse 4, pero son 3 grandes objetivos. Puse el cuarto porque ha surgido y ha sido propuesta por la presidenta en los últimos días y por eso se motiva también este foro tan importante. Rescatar al presidente Nicolás Maduro y a la diputada y primera dama Cilia Flores de su secuestro. Mantener la paz del país. Proteger el bienestar del pueblo y el camino de la recuperación económica para todos los sectores. Paz política que tenemos y paz económica. Es fundamental para la profundización de la revolución bolivariana. Mantener el poder político, sí. Mantener el poder político es un objetivo legítimo de un proyecto político. Nosotros no le vamos a entregar el país a quienes pidieron sanciones, a quienes se han además enriquecido con las sanciones. Nosotros vamos a luchar con las armas de la ley, con los mecanismos electorales, pero vamos a defender el proyecto de la revolución y lo estamos defendiendo en el territorio. Y por supuesto lograr el levantamiento completo del bloqueo a Venezuela, porque este mecanismo de las licencias no resuelve el problema de la sanción. Unos comentarios finales, me quedan 3 minutos sobre el tema petrolero. Ya sabemos que PDVSA fue el corazón de este ataque, de esta agresión. Y fíjense este gráfico, ¿no? Nosotros nunca, esto es el comandante Chávez, esto es el Nicolás Maduro, perdón. Disculpe un momentico. Las ventas de petróleo a Estados Unidos con Nicolás Maduro, 2014, 2015, 2016. ¿Cuándo cae? Cuando empiezan las sanciones. ¿Cuándo se paralizan las ventas de petróleo a Estados Unidos? Las paraliza Donald Trump con un embargo petrolero en 2019. Se reactivan con Joe Biden y aquí vamos. Es decir, Venezuela nunca usó el petróleo, lo que quiere decir esta lámina, como un arma contra los Estados Unidos. Nunca se ha negado a tener relaciones económicas con Estados Unidos y a venderle el petróleo con Estados Unidos, pero sí reivindica su derecho a venderle petróleo a todo el mundo y usar el petróleo para el desarrollo de nuestras naciones, como el ejemplo de Petrocaribe. Y finalmente, esto es una lámina bastante técnica de que habla cómo hemos ido recuperando progresivamente la producción petrolera, se estimula con la licencia Chevron y ahora que incorporamos a la Ley Orgánica de Hidrocarburos el modelo antibloqueo, entonces la producción de petróleo, a pesar de la agresión militar del 3 de enero, sigue aumentando. Es decir, Venezuela tiene oportunidades de desarrollar y de ir recuperando su espacio como el centro energético del planeta. Y en medio de esa negociación están esas famosas licencias. Por eso es que la presidenta le decía hace unos días, se lo dijo en la cara a los gringos que vinieron a visitarla, dijo, licencias no dan seguridad jurídica. Lo que da seguridad jurídica a un país es vivir libre de sanciones y por eso tenemos que seguir luchando para liberarnos de las sanciones. Finalmente, compañeros y compañeras, discúlpenme lo atropellado, pero estoy tratando de ceñirme al tiempo. Nosotros, como pueblo, tenemos que sentirnos profundamente orgullosos de lo que hemos hecho. Bolívar, cuando estaba en la campaña del sur, le escribió una carta a Francisco de Paula Santander, donde Francisco de Paula Santander, que era el presidente de Colombia, le decía que tenía muchos problemas, que había muchas peleas internas, que había muchas turbulencias. Y Bolívar le dice, sigamos construyendo la patria. Le dice, existamos, aunque sea con nuestros defectos y dificultades, porque al fin siempre es mejor ser que no ser. La revolución bolivariana fue desafiada el 3 de enero, se le quiso desaparecer, como se le ha querido desaparecer durante el bloqueo y durante 26 años. Y escogió el camino de ser, de existir, de vivir. Y usamos todos los instrumentos de la diplomacia, el diálogo, los instrumentos políticos para ser y existir. No vamos a arriesgar la vida de nuestro pueblo, no vamos a entregar nuestra soberanía, lo vamos a hacer existiendo, porque solo existiendo podemos desarrollar las comunas, solo existiendo podemos desarrollar el poder popular
y nuestro proyecto humanista y soberano. Y por supuesto, no vamos a dejar de luchar y vamos a lograr, yo estoy convencido, la libertad plena de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, que están haciendo un sacrificio por nuestra patria, un sacrificio que la historia valorará por la paz, por la tranquilidad y por la convivencia en nuestro país. Están ellos, con su sacrificio personal, construyendo un camino de paz para nuestra patria. Nuestra presidenta encargada lo ha dicho. Vamos cara a cara con el gobierno de Estados Unidos a resolver nuestras diferencias, nuestras controversias históricas a través de la diplomacia. No tenemos miedo. El pueblo venezolano está unido para garantizar la paz y la tranquilidad. Y termino con Chávez, por supuesto. Cuando se instaló la constituyente, Chávez citó a William Shakespeare, esta frase de La Tempestad, y dijo, ahora vienen, ahora se arranca la constituyente, viene una tormenta histórica. Bueno, sopla fuerte, que tengo mar para maniobrarte. El mar en esta tormenta que estamos viviendo, que hemos vivido estos 26 años, que hemos vivido estos 11 años, es la conciencia, la unión y el trabajo de nuestro pueblo. Ese es el mar que tenemos para maniobrar las medidas coercitivas, las sanciones y para exigir, como está exigiendo el país entero en esta peregrinación nacional que comienza el 19 de abril, que se levante definitivamente el bloqueo y que se deje a Venezuela a ejercer su derecho a vivir libre de sanciones. Muchas gracias, compañeros, compañeras.